Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un Micrologix 1100 con un sensor de visión IV2 de la marca Keyence. Aquí importante, el equipo que vamos a utilizar es el PLC antes mencionado. Solamente debemos de verificar que sea serie B, porque este PLC soporta el comando de comunicación ZIP Generic. Si ustedes tienen otro PLC que también se programe con RS-Logix 500 y soporte este comando de comunicación, también les va a funcionar este video. Vamos a utilizar el sensor de visión IV2. Ya tenemos su amplificador y su cable. Vamos a hacer uso del IV2 Navigator para configurar el sensor de visión. Y también vamos a obtener el archivo IV2 tag file, en el cual viene la descripción de qué significa cada uno de los bits o cada uno de los enteros de nuestro sensor de visión. En la red que vamos a crear vamos a tener un switch de Ethernet, vamos a conectar nuestra computadora, el PLC y el sensor de visión. Los invito a ver el siguiente video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos los equipos energizados y también están interconectados. Tenemos nuestro switch de Ethernet, el PLC, el amplificador de nuestro sensor de visión. Aquí está el sensor y pues tenemos un soporte así provisional. La idea es que desde el PLC mandemos triggers como se muestra aquí, así en tiempo real, y recibir el resultado OK y no OK. Además también hacer una pequeña ejercicio para hacer el cambio de programa. Ok, todo esto pues lo vamos a hacer desde el software RS-Logix 500. Vamos a abrirlo, vamos a ir aquí a File, vamos a crear un nuevo proyecto, buscamos nuestro PLC, en este caso es Micrologix 1100 serie B. Le voy a poner aquí IV2 test y le ponemos en OK. Lo voy a guardar, aquí le damos en Save As. Y lo primero que vamos a hacer es crear tipos de datos. En este caso el de mensajería, vamos a crear uno para la lectura, donde vamos a recibir esos mensajes en uno de tipo entero. Vamos a ponerle aquí del tamaño 252 elementos. Después vamos a crear uno nuevo, este va a ser RIX, Extended Routing Information, y le damos en OK. Estos tres elementos serían para la lectura. Vamos a hacer lo mismo pero para la escritura. Agregamos uno de mensaje, después uno de tipo entero. Este va a tener solamente 12 elementos. Le damos OK y siguiente vamos a agregar el RIX, Extended Routing Information. Ahora vamos a ir aquí al primer renglón, agregamos un contacto. Solamente hago esto para poder seleccionar esta opción de insertar. Vamos a insertar un MSG. Lo hago de esta manera para no andar buscando aquí en la parte superior. Vamos a copiar esta línea y la pegamos. Primero vamos a trabajar con el de lectura. Vamos a poner aquí MG9 y después 2 puntos 0. Aquí le ponemos lectura. Vamos a llenar esto más adelante. Se fijan MG9, ¿por qué? Porque aquí es el tipo de dato que así nos lo nombró. Después tenemos MG12, aquí le ponemos 2 puntos 0 y este va a ser de escritura. Ok, más adelante primero comenzamos con el de lectura. Le damos doble clic aquí y vamos a trabajar con el canal número 1. Aquí le damos canal 1, después ZIP Generic, le damos la tecla Enter. Después aquí en servicio elegimos Generic Get Attribute Single, le damos Enter. ¿Dónde vamos a recibir la información? ¿En qué dirección? Pues aquí vamos a agruparlo en el N10. A partir del N10 tenemos que escribir 2.0, que es la primera dirección. ¿Cuántos datos vamos a recibir? ¿Cuántos bytes? Le ponemos 252. Ok, y aquí en Extended Routing File vamos a poner RIX. ¿Cuál es el que le asignamos? Es el 11, le ponemos 11 2.0, damos Enter y después aquí en clase vamos a elegir C&C, en instancia 1 y en atributo C7, damos Enter. Por último, aquí en la pestaña de multihop escribimos la IP de nuestro sensor
de visión. En este caso yo ya sé que es esta, 192.168.0.82. Y con esto ya terminaríamos el de lectura. Como quiera, aquí compilamos y vean que ya no tiene error. Seguimos con el de escritura. Igual elegimos el canal número 2, también zip generic, y después aquí vamos a elegir aquí en el servicio, ponemos write assembly, le damos enter, y aquí en donde queremos, bueno, donde se va a enviar la información, en qué dirección. Ahora sería el N13 a partir del N13 2.0, y después cuántos bytes vamos a enviar. Recordemos que lo creamos de 12, entonces vamos a elegir aquí 12 bytes. Muy bien, después aquí en extended routing file vamos a poner rx 14 2.0, y aquí en instancia vamos a elegir 65. Ok, después aquí en multihop 192.168.0.82, la IP de nuestro sensor de visión. Con esto ya terminaríamos. Le damos compilar y vean que no tenemos ningún error. Vamos a agregar una línea en la parte superior. Vamos a agregar aquí un timer, le ponemos aquí un ton. Aquí ya hay un ton creado que es el T4. Podemos, en caso de que no sepan cómo nombrarlo, pues simplemente podemos hacer esto, copiar el nombre, la dirección. Aquí está T4 2.0, no le vamos a poner ningún nombre. La base va a ser de 1 segundo, y aquí le vamos a poner que cada segundo esté mandando un pulso. ¿Cómo haremos esto? Bueno, aquí vamos a agregar un contacto que va a corresponder a T4 2.0 y después punto don. Cada vez que cuente 1 segundo va a mandar un pulso al mensaje de lectura, y también va a mandar un pulso al mensaje de escritura. Aquí lo pegamos, aquí está. Vamos a agregar un nuevo, vamos a copiar, a pegar, y cada vez que llegue a que se cumpla digamos el tiempo, en este caso 1 segundo, pues en ese momento vamos a resetear el mismo temporizador. Ok, con esto estaríamos haciendo un pulso de cada segundo. Vamos a compilar y en teoría aquí ya estaría la comunicación. Ahora, para hacer una pruebita, pues vamos a agregar una pequeña lógica para poder mandar un trigger. Vamos a agregar aquí un contacto. Vamos a hacer uso de las señales que ya vienen por default, las binarias. Vamos a copiar esta dirección y aquí la vamos a pegar. Ok, le vamos a poner aquí trigger push button, vamos a ponerle. Después, para esto vamos a agregar un ONS, un one shot. Vamos a poner la misma dirección, de hecho la copiamos, la pegamos, solamente le cambiamos a un 1 y le voy a poner ONS trigger. Ven, este es el 300 y este es el 01. Después agregamos una bobina. Podemos arrastrar lo arrastramos, lo pegamos y nada más le cambiamos por un 2. Y este va a ser el trigger. Ahora sí, este es el botón, este es el one shot y esta es la señal del trigger. Vamos a agregar un nuevo renglón en la parte de abajo. Ahora sí, esta señal va a ir aquí. Vamos a poner aquí un enclavamiento. Y va a ser un enclavamiento de qué, de quién. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ir a un buscador, el que ustedes quieran. En este caso tenemos que ir a la página de Keyence, a la página oficial. Aquí escribimos IV2. Vamos a ir aquí a software y aquí en la parte de abajo está IV2 tag file for Ethernet IP. Aquí le ponemos, vamos a darle continuar, presionamos este botón y aquí en teoría ya tenemos el archivo. Lo vamos a abrir, aquí está. Bueno, lo voy a descomprimir aquí. Le damos doble clic y nosotros vamos a trabajar con el tipo entero. Ok, ¿por qué? Porque son los tipos de datos que nosotros estamos usando aquí. Entero, N10 y N13 son enteros. Y ahora aquí, como pueden ver, tenemos ya la información a qué corresponde
cada uno de los bits que nosotros vamos a utilizar. En este caso nosotros queremos enviar un trigger. Como nosotros queremos enviar es una salida de nuestro PLC, por lo tanto tenemos que buscar la O. En este caso aquí está la O. A partir de aquí son las salidas, ok. Entonces aquí nosotros tenemos que enviar el trigger. Aquí nos aparecen unos tags que ya están creados. Es que este archivo es más que nada para el RSLogix 5000. Nosotros pues simplemente vamos a acoplarnos a esto. En el de escritura nosotros dijimos que empezábamos en el N13 2.0. En este caso sería N13 0 y aquí 0,0. ok, el 13 vendría, es como si nosotros tuviéramos aquí el 13. ok, bueno, entonces aquí vamos a hacer esto, vamos a recorrerlo. Esto sería como nada más a qué corresponde cada uno de estos. Después para el entero 1 que viene siendo este sería nuestro 1 de aquí, y de esta manera también lo arrastramos hasta acá. Y después aquí tenemos que el entero 2 sería nuestro entero, aquí también el 2, ok, N13 2, 13 3, 4 y 5. Muy bien. Y lo mismo para la parte superior. Acá en el de lectura nosotros comenzamos en el N10. Muy bien, regresamos acá. Aquí tenemos el N10. Obviamente aquí sería, como este está accediendo a un bit de este entero, pues sería 0.0. Muy bien, aquí vamos a arrastrar igual hasta el 15. Después tenemos que viene siendo el 1, el 10 1 y igual 1 0. Vamos a arrastrar hasta el 15 y así sucesivamente. Ustedes ya, dependiendo de qué información necesiten, pues ya tendríamos que estar rellenando toda esta información, ok. En este caso yo así lo voy a dejar hasta aquí. Ahora decíamos aquí, queríamos mandar el trigger request. Ese es el elemento que debemos de buscar, y la señal es una salida, por lo tanto vendría siendo esta. Trigger request vendría siendo esta señal, que para nosotros vendría siendo esta N13 2.0 diagonal 0. Aquí agregamos una bobina y la colocamos aquí. Esa señal la vamos a mantener enclavada. ¿Y quién nos las va a desenclavar? Cuando nosotros recibamos el trigger response, que el sensor nos mande la respuesta del trigger, en ese momento la desenclavamos. Vamos a copiar esta señal y ahora vamos a agregar aquí un contacto normalmente cerrado, y de esta manera nosotros ya tendríamos el trigger para poder enviársela a nuestro sensor de visión. Ahora nosotros, ¿dónde vamos a recibir la información? Bueno, aquí está la señal de overall adjustment. Esta nos dice todas las herramientas, nos dice si es bueno o malo, o sea, si junta todas las herramientas, y si todas están bien nos manda un 1, y si alguna de estas está mal nos manda un 0. En este caso sería esta la dirección. Vamos a copiarlo acá y voy a agregar nada más aquí una línea. Nada más copiamos esto aquí y le ponemos aquí. Bueno, aquí nos quedamos en el B3 2, copiamos este y seguimos con el B3 3. Vamos a poner aquí overall, a ver si se escribe así, judgment. ok, aquí está. Compilamos y en teoría ahí ya terminamos para mandar el trigger. Ahora lo que vamos a hacer es descargar este proyecto. Vamos a descargarlo, ponemos aplicar y aquí miren, no nos manda error. En teoría ahí ya está mandando la información, pero pues antes de continuar voy a cerrar el IUV. Vamos a abrirlo como si desde el principio. Conexión de red. Aquí pues este es el adaptador de red, es la IP que tiene mi computadora. Esta es la IP de nuestro sensor. En caso de que ustedes no la sepan, simplemente le ponen aquí en buscar y ahí les debería de aparecer su sensor. Obviamente debemos de estar en la misma red que nuestro sensor. Ahí ya lo encontró, le ponemos conectar y aquí le voy a poner en programa. Vamos a poner aquí en aceptar
algo importante aquí, de las cosas importantes, es pues obviamente la IP. Aquí le vamos a poner configuración avanzada, cambiar configuración de red. Miren, esta es la IP que tiene y la submáscara de red. Deben de coincidir en la misma red y la misma submáscara entre el PLC y el sensor de visión. Este es el último octeto, es el que debe ser diferente. Ya verificamos que es 82 y es lo que estamos nosotros escribiendo aquí. 192.168.0.82. Ok, entonces hasta ahí está todo bien. Ahora en utilidad debemos de colocar esta configuración Ethernet IP. Ok, esto inhabilitar y ya todo lo demás se queda como está. Ya ponemos nuestro sensor en run. Aquí lo voy a dejar del lado derecho. Después el programa de nuestro PLC. Bueno, esto lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se alcance a ver. Ahí está. Y ahora voy a mandar el trigger. Voy a poner aquí toggle bit. Y vean cómo se envió el trigger. Ahí está el trigger. También para que lo vean como que en tiempo aquí real. Bueno, es que ahí disculpen, pero aquí está. Voy a mandar otra vez el trigger. Vamos a poner esto de este lado. Y vean, ahí se envió el trigger. Espero que se haya visto el trigger del sensor de visión también. Ok, entonces de esta manera ya tenemos la comunicación y vean aquí el resultado. Es un ok. Ahora yo voy a poner, voy a quitar el ¿cómo se llama? El robot. Miren, ya no está el robot, aquí estaba. Ya lo voy a quitar. Y aquí voy a mandar otra vez un trigger. Vean aquí como el resultado es malo. Aquí ya no está la pieza y nos manda un 0. Ok, voy a volver a colocar la pieza dentro del área. Vamos a ver si la coloqué bien. Le pongo aquí toggle bit y la mandó buena. Bueno, muy apenitas, pero ahí está. La voy a girar un poquito y ahí está. Ok, ahora bueno, ya tenemos para enviar el trigger. Ya estamos recibiendo la información. Toda la información aquí va a estar. Ustedes solamente deben de saber qué información requieren. Ahora vamos a hacer como el cambio de programa y también elegir un programa y mandarlo llamar. Muy bien, ¿cómo haríamos esto? Bueno, aquí simplemente yo lo que haría sería, como esta lógica es similar a la del cambio de programa, voy a copiar estas líneas y las voy a pegar aquí. Aquí ya las pegué y ahora vamos a poner aquí en lugar de trigger, nos quedamos aquí en el 3. Ahora vamos en el 4. Le voy a poner el 4 y este va a ser, miren cómo se llama aquí. Es una solicitud de cambio de programa. Se llama Program Switching Request. Voy a poner aquí Change Program PB Push Button. Y aquí ahora le voy a poner el 5, que sería también ONS Change Program. Y por último este sería el 6 y le voy a poner aquí Change Program. Muy bien, aquí estamos. Entonces ahora esta señal es la que se va a utilizar para mandar la solicitud de cambio de programa. Ahora, ¿cuál es el cambio de programa? Es esta señal N13 2.0 diagonal 2. La copiamos y la pegamos aquí y esta va a ser la que se va a enclavar. Ahora, ¿cómo voy a desenclavar? Pues hay una señal que me dice que es Program Switching Response. Primero era Program Switching Request, ahora es la respuesta del sensor de que ya hizo el cambio de programa. Entonces aquí vamos a copiar esta dirección y aquí la usamos para desenclavar este cambio de programa. Ok, ahora, pero ¿cómo yo elijo qué programa quiero cambiar? Bueno, vamos a ir acá hasta abajo. Es una salida del PLC, una entrada del sensor de visión. Aquí está.
program number, que vendría siendo el N13 2.2. Vamos a agregar aquí una nueva línea, la voy a poner aquí. Si ustedes le dan enter, aquí le pueden poner move directamente para no andar buscando en la parte superior. El destino pues va a ser esta dirección, y en la fuente vamos a utilizar una señal de las que ya están aquí, el N7. Le damos doble clic, copiamos esta dirección y ahí estaría. Ok, entonces ya simplemente compilamos, todo está bien. Bueno, aquí voy a poner aquí edit comment, le voy a poner trigger y aquí le voy a poner cambiar de programa. Aquí tenemos el trigger, cambio de programa, y ahora sí vamos a descargar este programa. Ahí estamos en línea. Vamos a colocar esto del lado derecho, esto del lado izquierdo. Igual vamos a hacer un poquito más pequeño para poder ver las dos pantallas. Ok, entonces ahora vamos a cambiar el programa. Vamos a elegir el programa número 1, por ejemplo, y ahora vamos a hacer la solicitud de ese cambio de programa. Le damos aquí en toggle bit y vean cómo aquí ya recibió el programa. Aquí estamos en el programa 1. Ahora le voy a poner que sea el programa 15, vamos a decirle así. Ponemos aquí toggle bit y de nuevo lo activamos, y vean aquí cómo debe de cambiar al programa 15. Aquí está el número 15. Muy bien, ahora vamos a regresar al programa número 0. Ponemos aquí programa número 0, toggle bit, y aquí debe cambiar al programa 0. Ahí ya está esperando el disparo. Los otros programas ya tenían el disparo interno, por eso estaba flasheando. Entonces aquí le ponemos toggle bit, de nuevo le ponemos toggle bit, y aquí ya nos manda el 1. Entonces pues como pueden ver, ya tenemos la comunicación entre nuestro PLC y también nuestro sensor de visión, el IV2. Ok, bueno, pues espero que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda o utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.